Primero pide, 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 que al colocar el quinto lo colocamos y abriría. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros una cerradura espectacular. Es una cerradura envenenada que me envía mi amigo LockNoob. Muchísimas gracias por enviármela. Está modificada por Norseman Lockpicker, una auténtica leyenda, enganzuado en YouTube. Es un muy excelente ganzuador y, como vamos a ver, también gran artesano haciendo cerraduras envenenadas. Esta cerradura es de las mejores, sin ninguna duda, de las que han llegado a mis manos. Muy retadora, muy divertida, muy interesante. Me ha costado muchísimo obtener la clave para abrirla de una manera controlada. Se obtienen aperturas al segundo, tercer intento ya había obtenido alguna apertura, muy trabajadas, muy largas, pero no conseguía dar con la clave de qué es lo que había que tocar, qué perno era el que estaba pidiendo realmente o impidiendo el avance de la apertura. Y tras trabajar mucho he llegado a saber cómo abrirla de manera controlada. Estoy muy contento. Me dio muchos quebraderos de cabeza. Como veis, originalmente es una Sargent. Es de 7 pernos. La llave, como veis, es absolutamente espectacular. Ahí lo tenéis. Una codificación extrema. Primero muy largo, segundo y tercero más cortos, cuarto muy largo, sexto muy corto, y el séptimo, que es la primera sorpresa, la existencia de un séptimo, estaría apoyado aquí. La codificación es espectacular, pero no es lo más limitante en la apertura, ya que, como veis, el bocallave es recto, muy amplio y se puede trabajar desde abajo sin problemas. No es, en mi opinión, utilizando un gancho adecuado, como este de Sparrows, ningún problema colocar todos los pernos sin pasar el cuarto, ningún problema. ¿Dónde viene el problema? El problema viene por los pernos que lleva la cerradura. No la he desmontado aún. No he querido ver vídeos de otras personas que la habían abierto y desmontado. Desde el principio vi que era una cerradura de muy buena calidad y no quería estropear la experiencia de intentar controlarla y abrirla. ¿Qué es lo que sucede en la apertura? Bueno, hay spool, al principio da unas colocaciones claras y se llega a un falso colocado. El problema surge a partir de ese falso colocado. Los contrapernos yo creo que son tipo torpedo o algo similar, están diseñados para dar un feedback similar a un spool, que los empujes y los pases. No es nada fácil. El cuarto es un contraperno en T, eso estoy seguro. Solo pide al final, es el último en pedir y con un ligero toque estaría colocado. Y lo que sucede en ese falso colocado es que si se aumenta la tensión para mejorar el feedback, para saber qué perno pide, lo que pasa es que tiende a bloquearse el rotor, hay algún contraperno que se queda trabado y lo único que se consigue es empujar contrapernos que no son los que piden, pasarlos y tener que distensionar y volver a tantear. A base de distensionar y volver a intentar, llega un momento en que se consigue avanzar a un falso colocado más pronunciado y abrir. Pero no conseguía saber qué es lo que había que tocar, cuál era el problema, qué perno era
el que estaba limitando el avance de la apertura. Al final, tras aplicarme mi propia medicina, y digo esto porque recientemente saqué una serie de tutoriales de ganzuado básico. En esos tutoriales yo hacía mucho hincapié en que lo fundamental en las aperturas es la tensión. Al final me di cuenta de que no debía buscar qué perno era el perno clave, sino lo que tenía que buscar era qué tensión era la tensión clave para que esta cerradura me diese un feedback correcto. Y esa ha sido la clave de la apertura. Para conseguir el primer falso colocado se puede ir con una tensión leve a media incluso, y a partir de conseguir ese falso colocado hay que trabajar con una tensión mínima, absolutamente mínima. Si forzamos en ese falso colocado ligeramente la tensión, no vamos a ninguna parte, solo a cometer errores hasta que por casualidad seguimos avanzando. Dejadme que monte el cilindro en el aprieto y vamos a intentar la apertura. Vamos allá. Bueno, ya la tenemos colocada en el aprieto. No lo he dicho antes, pero el trabajo es fantástico, funciona muy suave, fenomenal. Como veis puede moverse limitado pero suficiente. Vamos allá. Voy a utilizar este tensor casero en la parte superior. Ahí está. Ya que voy a trabajar desde abajo y la necesito tener libre toda la zona de abajo. Utilizaré este gancho de Sparrows muy largo del set SSDEV, fantástico, espectacular, me encantan estos ganchos. Vamos allá. Tensión leve a media ahora al principio hasta conseguir el falso colocado. Vamos con el séptimo, hace un clic y se coloca. Sexto pide, vamos a ver, ahí he hecho un clic. Quinto nada, cuarto nada, tercero, segundo pide un clic, primero un clic, dos, vamos a ver, segundo, tercero, vamos a ver el sexto. Sí, no está bien colocado, ahí está, al colocar el sexto cae en falso colocado, y una vez que lo tenemos en falso colocado, es muy sencillo llegar hasta aquí, la tensión va a ser mínima. Vamos allá, primero colocado, segundo pide, un clic, da rotación son spool, tercero pide, rotación y un clic, pide más, da rotación de nuevo y se coloca, vuelve el falso, cuarto nada, quinto pide, da rotación, se coloca, sexto, séptimo nada, volvemos al primero está colocado, segundo pide, y al colocar el segundo estaría abierta. Con la tensión adecuada es así de sencillo. Realmente el feedback es buenísimo. Al tocar los pernos te dicen claramente que son spool y que te están pidiendo ser colocados. Si aumentamos la tensión, tienden a clavarse y a no decir nada verdadero. Te mienten y acabas pasando los pernos que están pensados para pasarse. Estoy convencido de ello. Ahora vamos a desmontarlo y vamos a verlo. Pero estoy convencido de que están todos o casi todos preparados para que se pasen fácilmente. Vamos a desmontarla porque tengo mucha curiosidad por saber exactamente qué es lo que lleva dentro. Sé que el cuarto, o estoy casi seguro de que el cuarto es un contraperno en T. El resto yo creo que son spool. Me imagino que son caseras y tendrán formas extrañas, pero quiero ver los pernos porque seguramente serán los más interesantes. Vamos allá.
una cerradura realmente espectacular. Espectacular. Vamos a desmontarla. Bueno, esto es lo que lleva adentro. Está aquí, había perdido un muelle. He cometido el error de sacar todos los muelles pensando que eran todos iguales. Me han parecido todos iguales, veo que hay uno diferente. Investigaré en vídeos de otros ganzuadores que lo hayan abierto, a ver dónde va este muelle. Me imagino que irá aquí, pero lo investigaré. Espectacular, realmente espectacular. Me ha llamado muchísimo la atención, sobre todo, creo que es este cuarto. Ahí está. Fijaros cómo la cabeza del cuarto es de menor diámetro que el alojamiento. En el tercero, vamos a ver, he metido uno muy corto y no se ve bien. Esto lo hace, el resto del cuerpo del cuarto es del diámetro del alojamiento. La cabeza la hace más estrecha para que sea muy fácil pasarlo. Perdón, los he colocado mal. Sea muy fácil pasarlo. Y eso yo creo que está en el primero y en el cuarto. Son unos contrapernos muy fáciles de pasar. Me gustan muchísimo. Están muy bien hechos. Un auténtico lujo de cerradura. 7 pernos muy bien pensados. Vamos a ver, primero y cuarto serían estos pernos, no sé si denominarlos torpedo o en T o spool. Tienen el borde más amplio, podrían ser spool, muy largos y pensados para pasarse y quedarse enganchados. Segundo, tercero, cuarto, sexto son aserrados con una aserradura. El quinto es un doble aserradura, muy bonitos, muy bien hechos, me gustan. Y los contrapernos, yo creo que algunos son comerciales. El primero es un doble aserrado, yo creo que es comercial. El tercero y el séptimo son tipo barril, comerciales. Y el segundo y el quinto serían doble spool, caseros, muy bien hechos, coinciden con su comportamiento. Y el cuarto, tal y como me había parecido, estaba muy claro, es un perno en T, fantástico, funciona muy bien. Pasar este perno es muy fácil, perno y contraperno. Los muelles todos iguales, salvo uno de ellos que es diferente, color cobre. Como os digo, no sé dónde estaba, pero lo averiguaré. Una cerradura realmente espectacular. La llave me encanta. Y los pernos también. Ha merecido la pena dedicarle tiempo y sufrir un poco
para hallar la clave que permite abrirla con comodidad y con control, que sería, como casi siempre, la tensión. Una tensión correcta te da un feedback claro y consigues abrir la cerradura. Bueno, muchísimas gracias, Locknoob, por darme esta cerradura y darme la oportunidad de probarla. Me va a costar mucho dejarla ir, pero la enviaré a alguien para que siga circulando y haya más personas que disfruten de este reto. Y a todos vosotros, esta habría sido la apertura de este Sargent modificado por Norseman Lockpicker de 7 pernos con esta codificación preciosa. Un gran trabajo. Espero que os haya gustado, sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.